que se nos puede pasar pensar que está en base 10 cuando está en base 9 y pues se nos escapa algo. Entonces, mejor el método más seguro es primero llevarlo a la base 10 y luego lo pasamos a la otra base. Entonces, pasando primero a la base 10, mediante el primer método que hemos visto, de conjunción polinómica, o si quiere Ruffini, como ya mencionamos, el asunto que pase este numeral 358 de la base 9, lo hace su ecuación polinómica y lo lleva a la base 10. Calcule el valor del numeral, es 266. Entonces ya sabemos que esto vale 266. Así se expresa en todo caso en base 10. Una vez que ya lo tenemos en base 10, ahora sí lo pasamos a la base 4 mediante divisiones sucesivas. ¿Ya? Entre 4 dividimos, ¿no? Como ya hemos visto, hasta que nos quede un cociente menor que 4. Entre 4 último todavía se puede dividir más. 4 entre 4, 1, residuo 0. Entonces toma el 1, 0, 0, 2, 2 de la base 4. Por lo tanto, ya está el cambio de base hecho. Este numeral 358 de la base 5 se escribe como 1, 0, 0, 2, 2 de la base 4. Ahí lo tenemos. Bien, pasemos ahora a lo que es propiedades. Propiedades. Vamos a ver entonces mencionar tres propiedades importantes que son de uso frecuente, ¿no? Aquí en lo que es problema de numeración. Bueno, de acuerdo a la forma o la característica que se suele dar en el numeral, a la cual se le aplica la propiedad, se les da un nombre especial a la propiedad, ¿no? Por ejemplo, esta propiedad es conocida como el numeral, la propiedad del numeral de cifras máximas. ¿Ya? Más o menos tenemos idea, ¿no? Cifras máximas. O sea, en base 8, por ejemplo, la cifra máxima es 7. O sea, ¿qué tal si todas fueran 7? ¿No? Por ejemplo, ¿no? En base 10, que es lo más habitual. Si todas fueran 9, ocurre que si un numeral tiene todas sus cifras máximas, o también es el mayor numeral de cierta cantidad de cifras en cierta base, por ejemplo, este es un numeral de dos cifras máximas de la base 10, o también es el mayor número de dos cifras de la base 10. Entonces su valor, como sabemos, es igual al que está después de él, que 100 menos 1. Pero 100 es una potencia de 10. O sea, entonces acá, finalmente 10 al cuadrado menos 1. Lo cual nos parece bastante evidente, dado que estamos acostumbrados ya al sistema decimal, ¿no? Por ejemplo, puedo tomar el 999, que es 1 menos que 1000, o sea, 10 al cubo menos 1. Ahora, eso es válido también para otra base. Si tengo en base 5, 4, 4, 4, la base 5 es el mayor numeral de 4 cifras de la base 5. El que continúa inmediatamente después de él sería el menor de 5 cifras, que es 1, 0, 0, 0, 0 a la base 5. Por lo tanto, como este número es el anterior a este de aquí, es igual a este otro, pero menos 1. Pero esto resulta ser 1 por 5 a la cuarta, o sea, 5 a la cuarta menos 1. O sea, fíjese, si el numeral tiene dos cifras máximas, su valor es la base elevado al exponente 2 menos 1. Si el numeral tiene tres cifras máximas, en base 10, es igual a la base elevado a la cantidad de cifras que tiene, 3, siempre y cuando todas sean máximas, pero eso resta 1. Igual ocurre con este último. Es un numeral de 4 cifras máximas de la base 5, entonces se coloca la base 5 elevada a la cantidad de cifras máximas que tiene, todas deben ser máximas, y esa potencia menos 1. En general, entonces, si tengo en base n un numeral de k cifras y todas son máximas, lo cual significa que todas valen igual a la base menos 1, su valor automáticamente se halla como una potencia de n menos 1. Es decir, la base n elevada a la cantidad de cifras que tiene, siempre que todas sean máximas, pero esa potencia menos 1. Así como ocurre en estos tres ejemplos. Entonces, si usted tiene un numeral de cifras máximas, lo pasa rápidamente a otra base. O sea, si por ejemplo usted tiene un numeral 6, 6, 6, 6 de la base 7. Si lo quiere pasar a base 10, lo puede hacer por descomposición polinómica, lo cual sería 6 por 7 al cubo, más 6 por 7 al cuadrado, más 6 por 7 más 6. O si no, aprovecha pues de que es un numeral de 4 cifras máximas de la base 7. Su valor será 7 elevado a la 4, porque son 4 cifras máximas, pero esa potencia menos 1. Y en un solo paso hay el valor del numeral, 2400. Y si usted hiciera la discusión polinómica, llegaría a la misma conclusión. Correcto. Bien, vamos ahora a la segunda propiedad. Esto es conocido como numeral en bases sucesivas, ¿no? A ver, esto de bases sucesivas, ¿cómo se entiende? Si yo tengo el numeral 2, 3, bueno, eso si está más de 5, todo esto vale
13, ¿sí o no? ¿Ya? Esto vale 13. Dos grupos de 5 más 3. Ahora, pero si esto de aquí está en una base que me dice, por ejemplo, 1, 2 de la base 4. Ay, 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 a ver, a ver, a ver. Este es un numeral 2, 3, pero ¿de qué base? 1, 2 en base 4, pero 1, 2 en base 4 vale 6. O sea que esto es 2, 3 de la base 6. Claro. Ay, ay, ay. O sea, se tiene que resolver de abajo para arriba. Claro, si por ejemplo acá me dijeran, este numeral es 2, 3 de la base 1, 2 de la base 3, 1 de la base 5. Ah, a ver, ¿cómo es esto? Entonces comienzo con la parte inferior, de abajo para arriba. Esto es igual a 2, 3 de la base 1, 2. Ahora, ¿cuánto vale todo esto? 3, 1 de la base 5, esto vale 16. ¿Correcto? Porque 3 grupos de 5 más 1, 16. Entonces acá tengo 2, 3 de la base 1, 2 de la base 16. 1, 2 más 16 es un grupo de 16 más 2, esto vale 18. O sea, estamos pasando a base 10, pero de abajo para arriba, cada numeral. Y finalmente esto es 2, 3 de la base 18, son dos grupos de 18, son 36 más 3, 39. Por lo tanto, todo esto vale 39. Ya, eso se genera cuando tenemos numeral de bases sucesivas. O sea, es así como se debe de resolver. Resolver de abajo para arriba. ¿Correcto? Sin embargo, hay situaciones, o sea, propiedades, ¿no? Que se dan, pues, bajo esta misma norma, pero en forma particular, ¿no? O sea, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo más de lo que yo acabo de mencionar. Esto es un grupo 8 más 3, ¿no? Ahora, si yo tengo 1, 5 de la base 1, 3 de la base 8, eso es 1, 5 de la base 8 más 3, ¿correcto? O sea, al final tengo que sumar 1 más, o sea, un grupo de 8 más 3, o sea, 8 más 3 más 5, al final de cuentas. O sea, si tuviéramos aquí el numeral 1, 2 de la base 1, 5, de la base 1, 3, de la base 8, mire qué ocurre. Al final tengo 1, 2, esto es 1, 2, ¿de qué base? De la base que está aquí todo acá señalado de verde, es 1, 2 de la base 8 más 3 más 5, que es lo anterior. Pero esto al final de cuentas es un grupo de 8 más 3 más 5 más 2, o sea, al final de cuentas es 8 más 3 más 5 más 2. O sea, ¿qué notamos? Que finalmente, si yo tengo el numeral 1, 2 de la base 1, 5, de la base 1, 3, de la base 8, finalmente se suma la última base, que es 8, más todas las cifras finales. 3 más 5 más 2. ¿Correcto? Se suman entonces las cifras finales. Ojo, esto es siempre y cuando comiencen con 1, ¿no? Es una propiedad, o sea, una propiedad se da bajo ciertas normas particulares, ¿no? O sea, si particularmente tengo el caso de que son numerales de dos cifras, comenzando con 1, el valor de todo se calcula simplemente sumando las segundas cifras, 2, 5, 3, con la última base. Y nos dará pues el valor del numeral. Entonces, si tenemos en general un numeral 1A, de la base 1B, de la base 1C, de la base 1M, de la base N, al final es A más B más C hasta M, que es la última de estos, siempre y cuando todo comience con 1, mire. Y esto más la última base N. La última base puede tomar cualquier valor, pues, ¿no? No pueden poner base 8. Ojo que si no está indicada, se entiende que es base 10. Puede base 37, al final es 1 más 37. Bueno, también de esto se deduce otro caso especial, ¿no? Si tú fuera el caso de que tuviera AB, 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 de la base AB, así K veces AB, de la base N, bueno, acá si usted desarrolla algo similar como lo hemos hecho acá arriba, va a llegar a la conclusión que es esto de una sumatoria, que finalmente se resume como A a la K, o sea, la primera cifra, que no debe ser 1, ojo, porque si fuera 1, entonces es indeterminado, ¿ya? Esto es para condición, aquí es siempre y cuando A sea mayor que 1, correcto. Acá está el caso cuando la primera es 1, pero si es la primera cifra es mayor que 1 y tienen todos son bloques iguales, AB de la base AB, de la base AB, de la base AB, entonces esto es A a la K, donde cae la cantidad de veces que aparece ese bloque numeral, por la base N, ¿no? La última base N, más B, que es la segunda cifra, por A la K menos 1 sobre A menos 1. Ya, eso sería entonces si tenemos el valor de un numeral en bases sucesivas. Bien, intervalo de un numeral, esta es la tercera propiedad. Intervalo se refiere pues entre qué valores puedo ubicar un numeral. O sea, si me dan un numeral en cierta base y no conozco ninguna de sus cifras, pero sí sé cuántas son y en qué base se encuentra, es suficiente para poder discernir acerca de qué valores puede tomar ese numeral. O sea,
Si lo pasáramos a base 10, ¿cuánto podría ser como mínimo o cuánto como máximo? Comencemos con un ejemplo en base 10, ¿no? Si un numeral tiene 4 cifras en base 10, lo mínimo sería pues que sea 1000 y lo máximo sería pues que sea 10.000. ¿Ya? Bueno, acá estos exponentes están de más aquí. ¿Ya? Se entiende en todo caso que esto tiene 3 cifras, ¿no? Entonces acá tenemos la unidad seguido de 3 ceros, o no, aquí la cantidad de ceros de 3 y aquí la cantidad de ceros de 4. Bueno, mejor entonces vamos a tachar esto, vamos a ver, a ver, por aquí entonces vamos a tachar esto de aquí, ¿no? A ver, por aquí. Ya está. Y por acá también, ¿no? Esto no deben estar los exponentes. Ya está. Ya, así, ¿no? Obviamente esto es mayor o igual que 1000, pero menor que 10.000, ¿correcto? Porque es de 4 cifras. Entonces notamos de que este numeral, finalmente entonces, es mayor o igual que 10 al cubo, pero menor que 10 a la cuarta. Entonces que es un numeral de 4 cifras de la base 10. Numeral de 4 cifras de la base 10. Entonces el exponente 4 es por la cantidad de cifras. Y bueno, acá el exponente es una unidad menor, pues, ¿no? O sea, esto menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Entonces eso se puede también generalizar para otras bases, ¿no? Por ejemplo, si tengo un numeral en base 6, ¿no? Es de 4 cifras en base 6, entonces será menor, será mínimo sería esto de aquí, el numeral 1000 de la base 6. Y como máximo sería, pues, no, dado que tiene 4 cifras, debe ser menor que ese otro numeral de base 6. ¿Correcto? Como tiene 4 cifras, su valor es menor, ¿no? Tiene 5 cifras, su valor es menor que este numeral que tiene 6 cifras de la base 6, ¿no? Ahí. Entonces, esto, haciendo su descomposición de estos numerales, podemos decir que este numeral que tiene 5 cifras de la base 6, su valor es menor que la base elevado a la cantidad de cifras. ¿Correcto? Que 5, pero mayor o igual que, en este caso, 6 a la cuarta, ¿no? El exponente 4 es por la cantidad de cifras menos 1, ¿no? Así. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces, en general podemos decir entonces que si tengo un numeral de k cifras en base n, su valor es menor que n a la k. La base elevado a la cantidad de cifras, como ocurre acá. La base 6 elevado a la 5, que son 5 cifras, pero mayor o igual que la base elevado a la k menos 1, que es la cantidad de cifras menos 1. Entonces, de esa manera podemos saber de qué valor a qué valor puede tomar un numeral, ¿no? Por ejemplo, aquí, en base 10, ya es algo que se ve evidente, pues, ¿no? Esto es mayor que 1000, pero menor que 10.000. En cambio, en base 6, quiere decir que este número es menor que 6 a la cuarta, pues que es 1296, pero menor que 6 a la quinta. O sea, ya podemos saber de qué valor a qué valor toma este numeral de 5 cifras de la base 6. Bien, también vamos a ver ahora, ya en la parte final, ya lo que es los casos especiales de cambio de base. Les había comentado al comienzo de que después de la base 10, un sistema bastante utilizado, el sistema de base 2, sistema binario, para justamente hacer códigos, ¿no? Binarios, valga la redundancia, para que la computadora lo lea, ¿no? Dado que la computadora tiene esa aptitud, ¿no? Esa cualidad, perdón, de leer pues, bits, ¿no? De ceros y unos, ¿no? El paso o no paso de un impulso electrónico para poder dar a un código específico. Bueno, y consecuentemente, ¿no? Dado que expresar un numeral en base 2, ¿no? O sea, traducir un número al sistema binario se hace muy extenso, pero te tiene que hacer puesto que la computadora solamente entiende códigos binarios. Entonces, para de alguna manera reducir la expresión muy extensa en base 2, se suele trabajar en base 16, que es 2 a la cuarta, ¿no? Entonces se hace el cálculo en base 16 y por un método práctico que ahorita vamos a ver, se puede pasar de base 16 a base 2, o sea, traducir eso que se trajo en base 16 al código binario. Entonces, ese sistema de base 16 es llamado sistema hexadecimal.
Ya, justamente, ¿no? Como decíamos al inicio también, muchas culturas se encontraron pues que optaron por la base 10, diferentes sistemas de numeración, pero tomaron como tope, como base 10, según se entiende, por los dedos de la mano, ¿no? Algunos se unen de base 5, otros de base 10, ¿no? Por ahí algunas culturas de base 12, ¿no? Haciendo alusión a los falanges de la dedo de la mano, ¿no? Usted nótese que usted toma los cuatro dedos de su mano, ¿no? El anular, el meñique, el mayor y el índice. Cada uno tiene tres subdivisiones, ¿no? Los falanges. Entonces cuenta un total de 12 divisiones ahí, con esos cuatro dedos. Entonces se cree que muchas culturas tomaban esas divisiones para contar, ¿no? Y con el pulgar, valiéndose del pulgar, indicando cada subdivisión de cada dedo, llegaban hasta acumular 12 unidades, ¿no? Entonces, pues de alguna vez se justifica pues que hayan numerales, culturas con base 12. Pero la base del sistema de 16 fue creado más que todo por lo que acabo de mencionar. Bueno, haciendo pues una parodia acerca de esto, ¿no? ¿No? Si tuviéramos 16 dedos, ¿no? Acá les he comentado que en base 16 damos una cifra que valga 10, es la letra A, hasta una cifra que valga 15 con la letra F, ¿no? Usaríamos cifras del 0 al 15, ¿no? En el sistema de base 16. Ya, hexadesis significa pues 16 y bueno, ¿no? Sistema en lugar, en vez de usar 10 dígitos, del 0 al 9, hacia uso de 16 dígitos, del 0 al 15, ¿no? Teniendo en cuenta que A vale 10, como ya indicamos, F vale 15. El sistema hexadecimal resulta ser una manera extraordinaria para comprimir datos, ¿no? O sea, lo que es binario lo comprime a base de 16 y puede colocar pues trozos distintos de 4 en 4 dígitos, ¿no? En el sistema hexadecimal, ¿no? Y eso se apertura después al sistema código binario y genera los llamados bits, ¿no? Inicialmente eran de 8, ¿no? Después ya se hicieron bits de 16, de 32, de 64 bits, ¿no? Lo cual da pues, un ancho más, ¿no? Más ancho a la expresión numeral binaria y hace pues que más rápido sea el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya pues en las naves espaciales que se usan pues para que programar las computadoras, ya en vez de dar los datos en sistema binario, lo dan en base 16 y bueno, ya obviamente los ingenieros, ¿no? Convierten ese código binario a hexadecimal para que sea pues menos pesado digamos, su representación, ¿no? Menos extensa. Bueno, entonces esos cambios especiales se refiere esto a dos casos en particular, ¿no? Cuando quiero pasar de una base a una potencia de la base. O sea, puedo pasar de base n a base n a la k, ¿no? Está de más decir que n como base toma valor entero mayor que la unidad, o sea, mínimo 2, que es el código binario, el sistema binario, a una potencia, ¿no? Entonces puede ser de base 5, por ejemplo, a base 25, que es 5 al cuadrado, o de repente base 4 a base 64, que es 4 al cubo, etcétera, ¿no? Cada debe ser un número entero positivo. Entonces, si quiero pasar una base a una potencia de dicha base, lo que tengo que hacer es, primero identifico el exponente de la potencia en cuestión. De derecha a izquierda, vale decir, comenzando de la última cifra, como el orden lo indica, de derecha a izquierda se forma el bloque de k cifras. O sea, el exponente me va a indicar de cuánto en cuánto debo agrupar al número de la base n, sus cifras, para formar bloques numerales. Ya una vez que calculamos bloques numerales, calculamos el valor de cada bloque. Con estos valores, en el mismo orden como se obtienen, formamos un numeral de la base ya n a la k. Por ejemplo, quiero pasar este numeral, fíjese, unos y ceros nada más, desde la base 2, lo quiero pasar a base 16, entonces vamos a pasar de base 2 a base 2 a la cuarta. Exponente 4 me indica que debo agrupar los bloques de 4 cifras, pero de derecha a izquierda, vale decir así. Tengo el numeral, acá está, lo hemos transcrito, pero de derecha a izquierda de 4 en 4. Pudiendo quedar pues un bloque de menos de 4 cifras. Acá por ejemplo queda un bloque de 2 cifras, que tendría que ser este bloque de acá y no al otro extremo. ¿Sí? Entonces lo que se hace es separar cada bloque. Acá, por ejemplo, cada bloque, acá lo separamos 1, 1 de la base 2, 1, 0, 0, 1 de la base 2, el otro bloque es 0, 1, 0, 1 de la base 2, y el bloque de aquí es el extremo derecho 1, 0, 1, 1 de la base 2. Acá está. Entonces, cada bloque, correcto, se calcula su valor de cada bloque, ¿no? Hacemos descomposición polinómica y calculamos el valor de cada bloque.
¿Ya? Entonces quedará pues cada valor obtenido será una cifra en la base 16. ¿Correcto? Claro, entonces queda claro que, por ejemplo, ¿cómo he pasado esto a 11? Bueno, aquí lo que habríamos hecho es de composición polinómica, ¿no? 1 por 2 al cubo más 1 por 2 nada más, porque el 0 por 2 al cuadrado es 0 y más 1. Contando acá tenemos 11. ¿Correcto? De esta misma manera, también aquí, esto sería simplemente 1 por 2 al cuadrado más 1, que es 5. ¿No? Y así se ha decompuesto cada bloque numeral de la base 2 y se halla el valor. Y cada valor obtenido es una cifra de la base 16. O sea, esto quedaría así. Este numeral de la base 2 queda expresado en base 16 como 3, ¿no? Fíjese, 3, 9, 5, 11. O sea, en el mismo orden que se obtienen los bloques se dan en el numeral. Correcto. Y mire, queda pues, ¿no? Esto de aquí que podría ser un código binario, como le decía, queda pues resumido pues en base 16. Y claro, también existe el proceso contrario, ¿no? De base 16 a base 2 también podemos retornarlo. Ese es justamente el segundo caso. Cuando queremos pasar ahora de base n a la k a base n. Acá, entonces lo que hay que tener en cuenta es más bien que cada cifra de la base n a la k la tengo que expresar en base n. En este caso el exponente lo que me va a indicar es cuántas cifras debo obtener en cada cambio de base. O sea, cada cifra de la base n a la k se pasa a la base n, teniendo en cuenta que se debe obtener siempre k cifras. O sea, al hacer el cambio de la cifra de la base n acá a la base n, debo tener k cifras en base n. Si en caso no ocurra que son k cifras, se puede completar con ceros, ¿no? Según sea necesario, pues, pero siempre el cero a la derecha para no alterar el valor del bloque, ¿no? Con los bloques así obtenidos se forma el numeral en base n. ¿Cómo así? Vamos a ver, ejemplo. Tengo este numeral de la base 125, ¿no? Tengo la cifra 11, la segunda cifra es 1, la tercera vale 0, la cuarta vale 32, la otra vale 7 y son valores, pues, cifras de la base 125. Lo quiero pasar a la base 5. Bueno, entonces, si no supiéramos este método, imagínense, ¿no? Tendríamos que pasar, recuerda, ¿no? De una base que no es 10 a base 10, tendríamos que hacer su descomposición polinómica, imagínense, después, mediante división sucesiva, pasar a la base 5, lo cual sería, pues, demasiado laborioso. Más bien aprovechamos el hecho de que identificamos que la base 125 es una potencia de la base 5. Entonces vamos a pasar de base 5 al cubo a base 5. Entonces, el exponente 3 lo que me va a indicar es que cada cifra de la base 125 lo tengo que pasar a base 5 y siempre debo tener bloques de 3 cifras. Si no es el caso que se haga bloque de 3 cifras, completo con 0. ¿Cómo es así, profe? Veamos. Ahí tenemos las cifras. Separamos cada cifra de la base 125. La cifra cuyo valor es 11, la cifra cuyo valor es 1, 0, la otra cifra cuyo valor es 32 y la cifra 7. Cada una de ellas lo pasamos a base 5. Por ejemplo, ¿no? Este 7, ¿cómo se pasó a base 5? Bueno, se hizo divisiones sucesivas. 7 entre 5 es 1, me queda 2. O sea, simplemente es 1, 2 de la base 5. Pero acá está, 1, 2 en base 5, pero tiene que salir 3 ceros, 3 cifras. Porque la base, el exponente es 3. Entonces, se completa con 0. Ahí está, lo completamos con el 0 aquí. Pero a este lado, no al otro lado, ¿no? Pues si no, que alteramos el valor del bloque. Colocar acá no altera el valor de... Esto sigue siendo lo mismo. Vale lo mismo, pero estamos completando las 3 cifras requeridas. Por ejemplo, también 32 lo paso a base 5, ¿no? Mediante divisiones sucesivas, de la misma manera, ¿no? Acá 32 lo pasamos a base 5, mediante divisiones sucesivas, ¿no? Tenemos 32 entre 5, sería 6, me queda 2. 6 entre 5, 1, me queda 1. Así. Entonces, en este caso sale 1, 1, 2 de la base 5. Salen 3 cifras. Bueno, no hay necesidad, pues, ¿no? Porque salieron 3 cifras. Ahora el 0, pues, 0 sigue siendo 0, pero necesito 3 cifras. Coloco 3 ceros. El 1 en base 5 sigue siendo 1, pero deben salir 3 cifras. Coloco 2 ceros a la de este lado. El 11 en base 5 se escribe como 2, 1 en base 5, pero necesito 3, coloco 0 a este lado. Ahora, pero este último 0, a diferencia de los demás ceros, no va a ser necesario colocarlo. ¿Ya? Esto no va a ser necesario
porque estaría quedando como primera cifra si lo hubiera colocado acá. Y eso no es correcto. Entonces simplemente colocamos cada bloque obtenido, ¿no? 2, 1, ahí está, el bloque 2, 1. El bloque 0, 0, 1, acá lo colocamos, 0, 0, 1. El bloque 0, 0, 0, ahí está, 0, 0, 0. El bloque 1, 1, 2, aquí, 1, 1, 2. Y el bloque 0, 1, 2, aquí. Y todo ya queda en base 5. Y hemos pasado pues de base 125 a base 5. Bien. Hablemos ahora sí ya de resolución de los problemas. Vamos entonces, ¿no? Iremos pues de menos a más con el nivel de los problemas, ¿correcto? Para poder ver pues, ¿no? De poco a poco de cómo es el planteamiento, ¿no? Cuáles son los procedimientos iniciales que se deben tomar cuando se resuelve un problema en tema de numeración. Vamos entonces. Problema 1. ¿Cuántos numerales de dos cifras son iguales a 7 veces la suma de sus cifras? ¿Ya? Es un típico problema también, ¿no? ¿Cuántos numerales de dos cifras son iguales a 7 veces la suma de sus cifras? ¿No? Por ejemplo, yo puedo citar el número 24, ¿no? Por ejemplo, 24 es igual a 4 veces la suma de sus cifras, ¿no? 24 es 4 veces 4 por la suma de sus cifras. Ya, claro, en este caso nos dice que sean numerales de dos cifras que sean igual a 7 veces la suma de sus cifras. Claro, entonces de repente por ahí pretendemos tantear el valor, ¿no? ¿No? Podemos imaginarnos más o menos qué número es y poder rápidamente, ¿no? Eh, pero bueno, hay obviamente métodos, ¿no? Justamente en las herramientas que hemos visto para poder abordar este tipo de problemas. Que como no conocemos cuál es el numeral, lo representamos literalmente, ¿no? Llamémosle a B al numeral. Bueno, y por condición de problema, ese número AB debe ser igual a 7 veces la suma de sus cifras, o sea, 7 veces A más B. Y ya está, ya tengo planteado entonces la situación que acá me dan a entender. Hay que desarrollar esto. Y para desarrollar, bueno, tenemos las herramientas ya. Por ejemplo, este numeral se puede descomponer, ¿no? De cifra en cifra, hacemos su descomposición polinómica simple. Eso se descompone como 10A más B. Y eso debe ser igual acá, 7A más 7B, ¿no? 7 multiplica A y multiplica B. Bueno, entonces, juntando términos semejantes, tendríamos que 3A es igual a 6B. Sacando tercia, A es igual a 2B. Bueno, entonces A es el doble de B, o sea, la condición para que el numeral cumpla el hecho de que sus dos cifras por 7 me den el numeral es que la primera cifra sea el doble que B. O sea, si B vale 1, A vale 2. Si B vale 2, A vale 3, A vale 4, perdón. Si B vale 3, A vale 6. Si B vale 4, A vale 8. Y ya no puede haber más. Si bien es cierto, B puede ser 5 o 6, pero si B fuera 5, A tendría que ser 10, ¿no? Lo cual, pues, sabemos que no es correcto, ¿no? El sistema de base 10 no puede haber una cifra que valga 10. Entonces, los numerales AB, ¿cuáles son? Bueno, ahí está, pues, ¿no? La primera pareja AB me forma el número 21, la segunda el número 42, 60, 84. Ahí están los 4 valores, por lo tanto, la pregunta es ¿cuántos son? La respuesta entonces, 4. Bien, pasemos al problema número 2. Aquí nos dice que hallemos un número de 3 cifras que empiece en 5, tal que al eliminar dicha cifra, o sea, eliminar ese 5, sacarlo, ya no sería de 3 cifras entonces, ya que al sacarle la primera cifra 5, quedaría de 2 cifras nada más, se obtiene un número que es un 26avo del número original, de como respuesta a la suma de cifras. Bueno, recuerden, fíjense que acá nos habla de número, no nos dice qué base, se supone que es base 10, ¿no? Y lo cual nos conviene, pues, ¿no? Que es lo que conocemos. Entonces, el número original sería de la forma 5AB, número de 3 cifras que comienza en 5. Eliminamos las cifras, o sea, nos quedaría B. Pero dice que ese numeral que quedaría B, eliminando la cifra 5, debe ser igual a un 26avo del número original, o sea, de 5AB. Bueno, resolvemos esto entonces. Bueno, entonces lo que hay que hacer es descomponer el numeral, ¿no? Para poder tomar A y B como incógnitas o variables dentro de una ecuación. Este AB se descompone como 10A más B, que debe ser igual, pues no, el 26 pasa a multiplicar, eso por 26 igual a 5AB. Bueno, y acá tengo 260A más 26B. Bueno, esto también lo descomponemos, ¿no? 5 por 10 al cuadrado, que es 500, más 10A más B.
Bueno, entonces juntando términos semejantes, tendríamos acá este 10A pasa a restar, sería 250A, este B pasa a restar también, sería 25B igual a 500. Bueno, ahí claramente vemos que podemos simplificar a todo 25A. Entonces nos quedaría 10A más B igual a 20. ¿Ya están? Bueno, entonces para que 10A más 20, bueno, es una ecuación con dos incógnitas. Es muy habitual en el tema de numeración llegar a una situación como esta, una sola ecuación con varias incógnitas. La ventaja que hay es que esas incógnitas son cifras, por lo tanto están limitados sus valores según la base, son valores A y B, valores enteros no negativos menores que 10. Entonces es muy habitual y bueno, hay varios criterios que se nos va a presentar para usar en este tipo de situaciones, ¿no? Puede haber una sola ecuación con cuatro incógnitas inclusive y hay ciertos criterios que nos permiten determinar de una en una de esas cifras. Bueno, en este caso rápidamente nos damos cuenta que la única solución factible es que A sea 1. Bueno, no puede ser 1 en todo caso, porque eso implicaría que valga 10. Eso no puede ser. La única factible es que A valga 2, para que B sea 0. No hay otra, correcto. Por lo tanto, ya tengo el numeral, ¿no? A vale 2, B vale 0, entonces el número 5BC, 5AB, perdón, ¿no? 5AB, el número inicial, bueno, acá la secretaria, cuando no, 5AB, el numeral solicitado arriba, 5AB es 520. Entonces nos piden la suma de cifras del numeral, o sea, sería 7 la respuesta. Bien, pasemos ahora al problema número 3. Este numeral que nos presentan es Capicúa, nos dicen. Con eso hallar A más B por C. Bueno, ¿no? Si este numeral es Capicúa, entonces tenemos que la cifra A más 2 debe ser igual a la cifra 3A menos 8, ¿no? La primera con la última respectivamente iguales. Asimismo también 3B con 6. Bueno, pero acá tenemos ya el valor de A, ¿no? Despejamos aquí A, vale 5. Bueno, igual ahora en otro caso, 3B igual a 6, automáticamente B vale 2. Y finalmente, C menos 2, que es la cifra central, con 9, son dados cifras centrales iguales, entonces C vale 11. Bueno, con eso tenemos A más B más C, nos piden hallar. A más B más C será pues entonces 5 más 2 por 11, respuesta 77. Vamos con el problema número 4. Determine un número de tres cifras, comprendido entre 200 y 300, que es igual a 22 veces la suma de sus cifras. Bueno, otra vez, todavía estamos trabajando en base 10. ¿Ya? Es un número entre 200 y 300, entonces con eso deducimos, ¿no?, que A vale 2, bueno, necesariamente. Entonces nos sale el número 2BC, que debe ser igual a 22 veces la suma de sus cifras, o sea, 22 por 2 más B más C. Bueno, igual, descomponemos entonces. El primero se descompone como 200 más 10B más C, perdón, ¿no? Y el otro es, ya aquí, así. Ya, entonces ahí tenemos esa igualdad. Bueno, juntando términos semejantes, tendríamos que 156, este 44 pasa a restar con 200, es igual a 12B, ¿no? Este pasa a restar, y acá tengo 22C menos 1C, 21C. Bueno, podemos sacarle a todos tercias, ¿no? Que 52 es igual a 4B más 7. Siempre pues, se sugiere simplificar los coeficientes lo más posible, y así sea menos laborioso dar valores a las variables. Otra vez, una situación en la que tenemos que dar valores a B y C. Por ejemplo, aquí lo primero que descubrimos es que C tiene que ser par. Como 58 es par y 4B es par, 7C debe ser par. Es más, 58 es múltiplo de 4, ¿no? 4B es un número divisible o múltiplo de 4, o sea, tiene en cuarta. Entonces, para que esta solución sea factible, este 7 por C debe tener cuarta, o sea, C debe ser un número que tenga cuarta. Múltiplo de 4, entonces, o sea, puede ser 4, ¿correcto? Tengo que probar con 4 y si no ocurre con eso, otro múltiplo de 4 podría ser el 8 y no hay más. Porque recuerde que C es una cifra de la base 10. Claro, está también el hecho de que pueda ser 0, pero si fuera 0, el 4B tendría que ser 52, para eso B tendría que ser 13, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Como les decía, hay varios criterios que hay que tener en cuenta para discernir acerca de los valores de B y C. En este caso, como les decía, pues como es múltiplo de 4, entonces C tiene que ser 4.
Bueno, le damos 4, con cosa igual a 4, tengo 7 por 4, 28, paso a restar, 52 menos 28, correcto, 4b es igual a, en este caso, a 24, entonces b valdría 6. Y se descubre eso, ¿no? Entonces se encuentran los valores de A. 8 no puede ser 6 porque 7 por 8 es 56, ¿no? Y acá tengo 52. Bueno, entonces A por B por C es 2 por 4 por 6, que sería pues 48 la respuesta. Pasemos ahora al problema número 5. Al convertir el mayor número de 4 cifras del sistema escenario, base 6, al sistema decimal, se obtiene un número cuya suma de cifras es. O sea, nos piden cuál es la suma de cifras al convertir el mayor número de 4 cifras de la base 6 al sistema de base 10. Bueno, sería difícil tal vez el problema si es que no supiéramos algunas propiedades, ¿no? Pero rápidamente nos damos cuenta que al referirse al mayor número de 4 cifras del sistema escenario, se refiere pues a este numeral, máximo numeral del sistema escenario. Resulta ser pues el mayor número de 4 cifras de la base 6, ¿no? O sea, es un numeral donde sus 4 cifras son máximas. Y el valor, eso a la base 10 es inmediato, ¿no? Recuerde, simplemente es la base 6 elevado a la cuarta menos 1. Estamos hablando de 1296 menos 1, 1295. Y ya está en base 10. Lo que nos pide es la suma de cifras. Bueno, simplemente sumando las cifras 1 más 2 más 9 más 5, la respuesta entonces es 17. Ahí lo tenemos. Bien, pasemos al problema número 6. Si el mayor número de 4 cifras de la base n es igual a 1688 de la base 9, hay el valor de n. Veamos. El mayor número de 4 cifras de la base n. Rápidamente recuerde, ¿no? Sería así, ¿no? El mayor número de 4 cifras de la base n sería n-1, 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 numeral de la base n. Pero automáticamente recordamos la propiedad, ¿no? Esto de acá, al ser un numeral donde todas sus 4 cifras son máximas en la base n, eso rápidamente se traduce como la base n a la cuarta menos 1, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahora eso debe ser igual, dice, a 1688 de la base 9. Entonces resolvemos. Bueno, entonces obviamente hay que pasar ese numeral a la base 10. Ya, es 1 por 9 cubo, más 6 por 9 cuadrado, más 8 por 9 y más 8. Resolvemos, ¿no? 729 más 486 más 72 más 8, bueno, eso nos da un total de 1295. O sea, n a la cuarta menos 1 debe ser 1295. Ese 1 pasa a sumar, n a la cuarta debe ser 1296, pero ocurre que 1296 es 6 a la cuarta. Entonces n tiene que ser 6. Y es la respuesta. Vamos ahora con el problema 7. Si un número de 4 cifras iguales del sistema quinario se convierte al sistema decimal, se obtiene un número de 3 cifras que terminan en 8. Ahí el último número, ¿no? O sea, el que termina en 8, y dé como respuesta la cifra de mayor orden. De mayor orden. Recuerden que el menor orden es la que está al extremo derecho. La de mayor orden finalmente será la primera cifra del numeral, la que ocupa el primer lugar. Correcto. Bien. Según el problema nos habla de un numeral de 4 cifras iguales en la base 5. Y esto debe decirse que pasamos a base 10. Es un número de 3 cifras que termina en 8. Lo respetamos así, ¿no? Es la utilidad que tenemos justamente de la represión literal, ¿no? Las letras en vez de cifras. Bien, entonces el primer numeral lo pasamos a base 10, lo cual implica que hay que hacer su descomposición polinómica. ¿Correcto? Ese numeral se descompone pues como a por 5 al cubo, más a por 5 al cuadrado, más a por 5 más a. Tengo un total de 156a. Ya está. El otro también a base 10, no es necesario, ya está en base 10. ¿Para qué lo voy a descomponer? Ya está en base 10. Entonces más bien 156 por a debe terminar en 8. Bueno, para que 156 que termine en 6 multiplicado por a termine en 8, el producto,
Entonces notamos de que A tiene que ser 3. También podría ser 8, porque 6 por 8 también termina en 8. Pero A no puede ser 8 porque A es cifra de la base 5, que solamente puede ser 3. Entonces 156 por 3 es 468, que esto debe ser igual al numeral BC de 8, por lo tanto B vale 4 y C vale 6. Bueno, nos pide la suma de cifras de este último numeral. O sea, 4 más 6 más 8, que perdón, nos piden la cifra de mayor orden, ¿no? Y como dijimos, la de mayor orden es la cifra 4, ¿no? Así. Entonces, respuesta 4, ¿no? Siempre atentos a la pregunta, cuidado ahí. Vamos entonces. Problema número 8. Al convertir el numeral 333 de la base n menos 3 a base n, se obtiene el menor número de tres cifras impares diferentes, A y n. Veamos. Entonces, tenemos el numeral 333 de la base n menos 3. Al pasarlo, dice, a base n, se obtiene el menor número de tres cifras impares diferentes. ¿Cuál es el menor número de tres cifras impares diferentes? Bueno, sería 135, ¿no? Tres cifras impares. La primera cifra, como quiero que sea el menor posible, procuro que la primera sea la mínima. Bueno, como dice que es impar, bueno, mínimo es 1. Como son tres impares diferentes, la segunda cifra ya no puede ser 1, pero debe ser impar, entonces mínimo 3. Y bajo la misma lógica, la última cifra tenía que ser 5. O sea, nos dan esa igualdad, ¿te das cuenta? Bueno, no queda más pues, que descomponer. Este numeral 333 de la base n menos 3 es 3 por la base n menos 3 al cuadrado, más 3 por la base n menos 3 y más 3. Bien, entonces, resolviendo esto, ¿no? Entonces ahí sería, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo agrupamos así. Ya, acá es 3, pasa a multiplicar a cada uno. Recuerde que esto es n cuadrado más menos 6n más 9, ¿no? Bueno, por 3 quedaría así. Y acá esto por 3 ya 3n menos 9 y más 3. Bueno, juntando términos semejantes, 3n cuadrado más 15n más 21. Esto es este numeral decompuesto polinómicamente y ya resumido. Y esto es igual a 135 de la base n, bueno, que será n cuadrado más 3n más 5. Ya está. Entonces, juntando términos semejantes para formar una ecuación, teníamos 2n cuadrado menos 18n más 16, ¿no? Todo pasa a un lado a restar, igual a 0 entonces. Bueno, aquí podemos sacar limita a todos, siempre los mínimos coeficientes posibles. Bueno, aplicamos el método del aspa para factorizar, ¿no? 8 es 8 por 1 y se completa el aspa, ¿no? 8n menos 8n menos 1 hace menos 9n. Cumple la regla del aspa, entonces, igualando a cada factor a 0, porque ese producto debe ser 0, entonces n tiene que ser 8 o puede ser 1. Pero obviamente la base no puede ser 1, ¿no? Mínimo entonces, bueno, en este caso la base es 8. Cumple para n igual a 8 en todo caso. Es la respuesta. Vamos ahora con el problema 9. Ahí lo tenemos. Nos dice que se cumple esta igualdad. El numeral A, B, C, C, B, B de la base 4, perdón, de la base n es igual a este otro numeral que este base n cuadrado. Con eso nos pide conocer A más B más C más D más n. Veamos. Entonces, si no conociéramos la teoría, pues sería bastante laborioso pretender hacer descomposición polinómica, ¿no? Ambos, como lo hemos hecho en problemas anteriores. Aquí más bien aprovechemos de que está en base n el primer numeral y el otro está en base n cuadrado. Significa que para haber pasado de base n a base n cuadrado, en el numeral de base n se tiene que haber tomado bloques de 2 en 2. Y cada bloque de dos cifras en este numeral de base n debe ser igual, respectivamente, de derecha a izquierda a una cifra de la base n cuadrado. Veamos, entonces, cada bloque de dos cifras tomado de derecha a izquierda en la base n, o sea, nos referimos al bloque B4, CB, el bloque BC y el bloque A. Cada uno de ellos debe ser igual a, respectivamente, CA, 1D, CB y 5, que son los valores de las cifras en base n cuadrado. Entonces, así, igualamos, ¿no? Entonces, A, definitivamente A tendrá que ser 5. El bloque BC de la base n igual a CB. Este es un número CB de dos cifras, ¿correcto? Igual manera, el bloque CB de la base n
Bloque CB de la base n es igual a 1D, que esto es un número de dos cifras de la base 10, que comienza en 1, puede valer de 10 a 19. Y el bloque B4 igual a C5, ¿no? Ojo, ya sabemos que vale 5. Bueno, entonces, trabajando cada igualdad, acá por ejemplo sería BC más N igual a C más B, 10C más B. El C de acá pasa a restar, queda 9C. Acá tengo B por N y acá tengo B, factorizo B, que da B por N menos 1. Esto obtengo de primera igualdad. Acá también hago similar. Cn más B es igual a 10 más D. Bueno, no hay mucho que hacer aquí. Y por acá tenemos B por N más 4, o sea, B por N más 4 igual a C5. 10 más 5, pero el 4 pasa a restar, queda 10 más 1. Bueno, ahí trabajamos simultáneamente con esas tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces obtenemos aquí que 9 es igual a 10 por N menos 1. ¿Cómo es? ¿De dónde salió eso, profe? Bueno, acá hay que reemplazar, pues, ¿no? Eh, podemos reemplazar aquí el B por N, ¿no? Acá el B por N, por ejemplo, de acá lo saco. Entonces B por N menos B igual a 9C. Entonces esto sería acá, entonces B por N sería 9C más B. Lo reemplazo aquí, en vez de B por N, pongo 9C más B y obtengo esta expresión de acá. Ahora, como 9 es igual a, es una cifra, o sea, mejor dicho, 9 es el producto de la cifra B por la cifra 10 menos N. ¿Ya? Recuerden que N mínimo tiene que ser 2, porque es más, N tiene que ser mínimo 5, ¿no? Dado que acá aparece ya una cifra 4 en base N. Entonces 10 menos N debe ser, como N mínimo es 5, entonces 10 menos N debe ser menor que 5. Bueno, entonces cifra menor que 5, factor de 9, 3. Entonces sería 3 por 3. O sea, B vale 3 y 10 menos N, que es 3, N valdría 7. Siempre analizando los casos y la factibilidad, ¿no? de la variable, ya sea como cifra o como base en los numerales, en cada uno de ellos. Bueno, ya tengo que B vale 3 y N vale 7. Bueno, eso lo reemplazamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Si B vale 3 y N vale 7, acá tengo 21, 10 por C sería 20, C vale 2. Y bueno, eso lo reemplazo, por ejemplo, en el primer caso, y obtenemos el valor de D. Bueno, acá en el segundo caso reemplazaríamos, ¿no? Para conocer el valor de D. D vale 7. Por lo tanto, sumando las variables requeridas, A más B más C más D más N, ¿no? Si nos observamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, resumiendo, vimos eh, de que A, ya dijimos que A vale 5, eso es lo primero que descubrimos. B vale 3, C vale 7, D vale 7 también y N vale 7. Ya, C vale 2, perdón. C vale 2 y N vale 7. Bueno, sumando todo eso, tenemos entonces 24, que es la respuesta. Vamos ahora con el problema número 10. Nos plantea lo siguiente, ¿no? Que si el número, ahí tenemos este número, numeral en todo caso, que está expresado en base n, o sea, esto es un numeral de la base n, se convierte a base n cubo. La suma de las cifras que se quintuplica, dice. O sea, al pasar esto de base n a base n cubo, la suma de cifras se multiplica por c, o sea, queda multiplicada. En cuanto a sistema de numeración, n a la quinta se expresa con 4 cifras. O sea, fíjese que acá hay dos problemas en uno. Primero hay que conocer n, ¿no? Mediante la primera información que nos dan, que se quintuplica al pasar la base n cubo. Y luego ese valor de n lo reemplazamos aquí, puesto que nos preguntan en cuántos sistemas de numeración n a la 5 se expresa con 4 cifras. Vamos entonces. Si este numeral de la base n, cuya suma de cifras es 10, ojo, es importante la suma de cifras porque dice que se va a quintuplicar. Entonces, originalmente la suma de cifras es 10. Este numeral, sus cifras las agrupamos de bloque de 3. ¿Por qué de 3 en 3? Porque no quiero pasar de base n, entonces en base n lo quiere pasar a base n cubo. Hay que agrupar de 3 en 3, pero siempre no olvidemos de derecha a izquierda. O sea, así, ¿no? Este numeral será 0,21 el bloque 201, el bloque... Bueno, como en este caso tiene 12 cifras, bueno, justo, ¿no? También se completan acá las 3 cifras. Pero siempre es importante de derecha a izquierda, no olvides eso. Entonces ya sabemos que para pasar de base n a base n al cubo, lo que tengo que hacer, ya hicimos, agrupar de 3 en 3 y se calcula el valor de cada bloque. Por ejemplo, este bloque 210 de la base n
se compone como 2 por n cuadrado más 1 por n, o sea, más n. Por ejemplo, este otro de acá simplemente es n porque es 1 por n, a la 1, n. Este 201 de la base n se compone como 2 por n cuadrado más 1. Este 21 de la base n es 2 por n más 1. Entonces ahí están las 4 cifras que van a generarse en base n cubo. Pero dice que la suma de cifras se quintuplica, es decir, la suma de cifras originalmente era 10, ahora va a ser 50. Pero la suma de quién? De estas cifras. Recuerden que estas expresiones de acá, cada una es una cifra en base n. Sumando en todos ellos, ¿correcto? Ahí está el numeral que se formaría, ya formando el numeral. La suma de cifras en este numeral, ¿correcto? Sería pues 4n cuadrado, ¿no? 2n cuadrado más 2n cuadrado, más 4n, o sea, está este n y este 2n, entonces 4n. Y bueno, más 2, ¿no? Más 2, 1 más 1, debe ser igual a 5 por 10. ¿Por qué? ¿Por qué 5 por 10? Porque se quintuplica la suma de cifras. La suma de cifras original era 10, ahora va a ser 50. Bueno, entonces este 2 pasa a restar y faltando cuarta, que da que n por n más 1 es 12, de donde identificamos que n tiene que ser 3, ¿no? Porque 3 por 4 es 12. Siendo n igual a 3, entonces nos interesa conocer cuánto es n en la quinta. N a la quinta es 243. ¿Por qué hemos calculado eso, profe? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿en cuántos sistemas de numeración n a la quinta, o sea, 243, se expresa con 4 cifras? Entonces, allá, queremos que este valor, 243, se exprese con 4 cifras en cierta base que queremos conocer. Bueno, entonces aplicamos la propiedad del intervalo de un numeral, ¿no? En que nos piden que base x cumple esto. O sea, ¿cuál? Que este número 243 se escriba con 4 cifras en esa base x. Bueno, entonces, pero sabemos por propiedad del intervalo de un numeral que si un número tiene 4 cifras en base x, su valor debe ser menor que x a la cuarta, por la cantidad de cifras, el exponente 4 por la cantidad de cifras, pero por acá la base al cubo. Pero el valor de este numeral ya se sabe que es 243. Es decir, 243 debe estar en ese intervalo, menor que x a la cuarta, pero mayor que x al cubo, para que al pasarlo a base x tenga 4 cifras. Bueno, pero busquemos el valor de x. Bueno, en este tipo de desigualdad, el mínimo valor de x lo voy a ubicar por acá. Porque x debe ser tal que como mínimo elevado a la cuarta pase 2, 4, 3. E identificamos que x mínimo debe ser 4, porque 4 a la cuarta es 256. Obviamente esto con x igual a 4 es menor que él, ¿no? Pues que el mínimo lo encuentro aquí. Ahora el máximo lo limita este otro. Porque x al cubo no debe pasar de 2, 4, 3. Entonces x como máximo puede ser 6. O sea, x como mínimo 4, como máximo 6, x puede ser 4, 5, 6. Bueno, entonces lo que nos pide el problema, ¿en cuántos sistemas de numeración ocurre esto? Bueno, en 3 sistemas de numeración. En base 4, 5, 6, ¿no? Bien, por lo tanto lo que nos piden es esa cantidad, son 3. ¿Qué es la respuesta entonces? Vamos con el problema número 11. Bueno, el problema 11 nos dice, si el número, ahí está, 4, 4, 4, bueno, este es base, se ha corrido ahí por ahí, cambio de carácter ahí, bueno, no importa, ese es base, ya, debe estar como su índice. Ese numeral tiene 2012 cifras. Si lo expresamos en base 125, ¿cuál será la suma de cifras? Dice. O sea, mire, vamos a pasar de base 5 a base 125. Pues obviamente no va a ser pues el método general o tradicional de pasarlo primero a base 10, ¿no? No, al menos no directamente así, pues, ¿no? De función polinómica y divisiones sucesivas. Acá solamente consiste darle forma, porque fíjese que este numeral está en base 5 y todas sus cifras son máximas. Y no dice cuántas cifras tiene. Y lo quiere pasar a base 125, que es 5 al cubo. Veamos. Si pasamos de base 5 a la 1 a base 5 al cubo, ¿no? Entonces va a decir, no, 5 a 5 al cubo, 125. Entonces este exponente 3 me va a decir que cada bloque de 3 cifras tomado derecha a izquierda en la base n, o sea, base 5, perdón, debe ser equivalente a una cifra en la base 125. Si se toma al revés, ¿no? Por cada 3 cifras de la base 5 se forma una cifra de la base 125. ¿Cómo así? Vamos a ver. Pero entonces, para pasar de base 5 a base 5 al cubo, que es 125, hay que agrupar de 3 en 3. Bueno, si 2012 lo agrupamos de 3 en 3, veremos que se forman 670 bloques de 3 cifras. Pero me van a quedar 2 cifras.
Bueno, entonces las cifras van a quedar distribuidas así. En base 5, de derecha a izquierda se agrupan de 3 en 3. Bueno, lo máximo que puedo agrupar sería 670 veces, porque 670 por 3 ya es 2010. Hasta acá habría 2010 cifras. Bueno, faltan dos más porque debe ser 2012, perdón. Ahí están los que faltan. Ya están agrupados de 3 en 3. Y entonces lo que hacemos es cada bloque se pasa a base, se descompone, si hay el valor de cada bloque, y quedará pues cada cifra en base 125. Pero ocurre que cada bloque, como es un numeral de 3 cifras máximas de base 5, así como este bloque de acá, su valor será 5 al cubo menos 1, 124. O sea, cada bloque de 3 cifras de base 5 aquí valdrá 124 en base 125. Y más este último bloque que vale 24, quedaría entonces el numeral en base 5 así. En base 125 quedaría así. Todos los bloques tomados de derecha a izquierda valen 124, a excepción del último bloque que es 4, 4 en base 4, 4, se compone como 24, ¿no? Y 4, 4 le va de 5, es 24. Entonces, la cifra acá es 24. Por lo tanto, la suma de cifras será 24 más 670 veces la cifra 124. Bueno, calculamos eso y nos da 83.104, que es la respuesta entonces. Vamos entonces con el problema número 12. Bueno, acá tenemos numerales de bases sucesivas, ¿no? Justamente lo que faltaba para completar nuestra clase de hoy, ¿no? Problema de bases sucesivas. Bueno, aquí es aplicación directa, básicamente, ¿no? Nos dan las tres situaciones que hemos contemplado como propiedad. La primera es cuando tenemos numerales en bases sucesivas, donde las cifras todos son de dos cifras y comienzan con 1, ¿no? La última base puede tomar cualquier valor. El otro caso es el caso especial. Bueno, este es un caso especial que no le vamos a mencionar propiedad, pero acá lo vamos a mencionar rápidamente. ¿Ya? Cuando es un numeral de dos cifras, todos son de dos cifras, base sucesiva de dos cifras, pero la segunda cifra es 0. Aquí ocurre algo particular. Y este es el otro caso, recuerda, AB, 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 AB más N. Acá tengo que repetir 4 veces. Bueno, recordemos cada uno de esos casos que hemos visto ya en las propiedades. Nos pide calcular A más B más C. Veamos. Primero A, recordemos la propiedad, ¿no? Se suman las segundas cifras nada más. 7 más 5 más 9 más 8 y más la última base, que en este caso es 36. Por lo tanto, A vale 65. El valor de B, bueno, si usted tiene esta situación 4, 0 en base 4, 6, de la base 5, 0, de la base 9, 0, de la base 15, lo único que tiene que hacer frente a una situación como esta, ojo, estamos hablando que sean de dos cifras y las segundas cifras en todos los casos se sea 0. Se multiplican esas primeras cifras con la última base que es 15. Te queda 4 por 6 por 5 por 9 por 15, que nos da 16.200. Y C, bueno, este C, recuerde la formulita que vimos aquí, la cifra 3 a la cuarta, porque son 4 bloques aquí que se repiten, por la última base que es 9, 3 a la cuarta menos 9, por la segunda cifra multiplicado por la cifra primera que es 3, 3 a la cuarta, este 4 y por la cantidad de veces que aparece, menos 1 sobre 3 menos 1. Bueno, resolvemos ello, estamos aplicando de frente ¿no? la expresión matemática que nos permite hallar esta resolución. Bueno, esto último sale 1009. Bueno, lo que nos piden es A más C, por lo tanto la respuesta es 17.274, que es la respuesta. Muy bien.